Noemí y Ruth. En los días antiguos en que Israel era gobernado por jueces y cada familia luchaba por mantenerse fiel en medio de tiempos inestables, una gran escasez golpeó la región de Belén. La tierra, conocida por sus campos, se vio debilitada por la falta de alimento, y muchos hogares tuvieron que tomar decisiones difíciles. En ese contexto vivía Noemí, una mujer israelita que, junto con su esposo y sus 2 hijos, se vio empujada a dejar su lugar de origen en busca de supervivencia. La familia emprendió el camino hacia Moab, una tierra vecina que no compartía la fe de Israel del mismo modo, pero donde parecía haber pan. El traslado no fue solo un cambio de paisaje, fue una ruptura emocional y espiritual, porque abandonar la heredad familiar era como dejar atrás una parte de la identidad. Aún así, el hambre no suele negociar con la nostalgia, y el exilio voluntario se convirtió en la única opción. Con el paso del tiempo, la vida en Moab trajo nuevas raíces. Los hijos de Noemí crecieron, se adaptaron y formaron sus propios hogares. Cada uno tomó esposa moabita, una de ellas se llamaba Ruth. En apariencia, la familia empezaba a reconstruirse, como si el capítulo de la escasez hubiera quedado atrás. Pero la historia, en las Escrituras, suele recordar que la prosperidad externa no impide que lleguen tormentas inesperadas. La tragedia cayó primero sobre Noemí con la muerte de su esposo. Aquella pérdida la dejó en una posición vulnerable, porque en aquella cultura la protección social y económica dependía mucho de la estructura familiar. Sin embargo, todavía tenía a sus hijos. Pero después, con el tiempo, la aflicción se intensificó, ambos hijos murieron también. En un lapso de dolor acumulado, Noemí quedó sin esposo y sin hijos, acompañada únicamente por sus nueras, viudas como ella. Para una mujer en esa situación, el futuro se cerraba como una puerta pesada. Sin herederos, sin sustento seguro, sin la red de apoyo que en su época sostenía a los más débiles, Noemí quedó marcada por la amargura de lo perdido. Aún así, en medio de la oscuridad, una noticia llegó como una pequeña lámpara. En su tierra natal, en Belén, la escasez había terminado y el alimento volvía a aparecer en los campos. Noemí tomó la decisión de regresar. Era un viaje largo, y no solo por la distancia, sino por el peso del duelo. Sus nueras, siendo moabitas, no tenían obligación de acompañarla, podían rehacer su vida en su propio pueblo. Pero Ruth mostró una lealtad excepcional, no se limitó a sentir compasión por Noemí, sino que se unió a su destino. No se trató únicamente de acompañarla físicamente, sino de abrazar su pueblo, su fe y su futuro incierto. Cuando ambas llegaron a Belén, el pueblo notó el regreso. Noemí, que había salido en un tiempo de plenitud familiar, volvía con las manos vacías y con una sola compañera extranjera. Aún así, el calendario de Dios las hizo llegar en tiempo de cosecha, cuando los campos ofrecían oportunidades incluso para quienes no tenían propiedad. Ruth, consciente de la necesidad, salió a buscar alimento. En Israel existía una provisión especial. Los propietarios no debían recoger hasta el último grano de sus campos, sino dejar espigas para que los pobres, las viudas y los extranjeros pudieran recoger detrás. Aquella práctica no era solo una medida social, era una forma de recordar que la tierra y su fruto eran un regalo de Dios y que la misericordia debía volverse costumbre. Ruth se integró a esa esperanza humilde, recogiendo lo que quedaba para sostener a Noemí y a sí misma. La providencia condujo sus pasos hacia un campo que pertenecía a Booz, un hombre de la familia extensa de Noemí. Booz no actuó como un patrón indiferente. En lugar de tratar a Ruth como una intrusa, la reconoció como una mujer de valor, marcada por la fidelidad hacia Noemí. En aquellos días, una extranjera viuda podía ser fácilmente ignorada o explotada, pero Ruth encontró un tipo de protección que no se basaba en interés, sino en bondad. Booz permitió que recogiera con libertad, se aseguró de que no fuera molestada y facilitó que volviera con provisiones abundantes. Cuando Ruth llevó alimento a casa, Noemí comprendió que algo más grande estaba ocurriendo. No fue solo buena suerte, fue una puerta que se abría en medio del duelo. Noemí recordó entonces una figura legal y familiar importante en Israel, el pariente redentor, un miembro cercano que podía rescatar la heredad de una familia y ayudar a restaurar su futuro. Esa ley estaba diseñada para evitar que una desgracia borrara a una familia del mapa,
y era una manera concreta de cuidar a los vulnerables. Noemí, con la sabiduría que nace del dolor y de la experiencia, orientó a Ruth a actuar con prudencia y respeto para buscar amparo dentro de ese marco. Ruth siguió sus indicaciones, no como alguien ambicioso, sino como quien busca un refugio legítimo y honorable. En esta parte de la historia, la Biblia muestra un equilibrio delicado. La necesidad real no justifica la manipulación, pero la fe tampoco es pasividad. Ruth dio pasos responsables, y Booz respondió con integridad. Booz aceptó el deber de redención, pero también respetó el orden establecido. Existía un pariente más cercano con prioridad. En un acto público, Booz aclaró la situación ante los ancianos, de modo que no quedaran sombras ni dudas. El otro pariente, al considerar las implicaciones, renunció a su derecho. Entonces Booz asumió el compromiso, no solo con la tierra de la familia, sino con la vida de Ruth y la restauración del nombre de los que habían muerto. La historia, que comenzó con hambre, exilio y funerales, se movió hacia la restauración. Ruth se unió a Booz en matrimonio, y con el tiempo nació un hijo llamado Obed. Para Noemí, aquel niño representó un renacer. No borró el pasado ni devolvió literalmente lo perdido, pero trajo un futuro donde antes solo había silencio. Obed fue abuelo del rey David. Así, Ruth quedó integrada en la línea que conduciría, generaciones después, al Mesías prometido. Este detalle no es un mensaje teológico poderoso. Dios escribe su historia de salvación incluyendo a quienes muchos considerarían de fuera, y lo hace a través de la fidelidad, la humildad y la misericordia cotidiana. Para los cristianos, la historia de Noemí y Ruth tiene un brillo especial. Enseña que la fe no es solo una idea, sino una fidelidad que se sostiene cuando la vida no ofrece garantías. Ruth no fue presentada como grande por un discurso, sino por permanecer, servir y trabajar con constancia. Noemí no fue mostrada como perfecta, sino como alguien real que atravesó amargura, y aún así vio cómo Dios podía reconstruir ruinas lentamente. La enseñanza principal no funciona como una fábula simple, sino como una parábola vivida. La providencia de Dios se manifiesta en lo ordinario. El milagro del libro de Ruth no es un mar abierto ni fuego del cielo, sino campos, espigas, decisiones correctas, personas íntegras, y una fidelidad que parece pequeña pero cambia generaciones. El mensaje es claro: Dios puede guiar incluso cuando la vida parece una suma de pérdidas, y puede convertir la bondad diaria en un hilo que cose el futuro. De esta historia se desprenden varias lecciones para la vida cristiana. La primera es la lealtad. La verdadera piedad se demuestra en el compromiso con los vulnerables, especialmente cuando ya no hay beneficios visibles. La segunda es la esperanza. El dolor no es la última palabra, y aunque el proceso sea lento, Dios puede traer restauración de maneras inesperadas. La tercera es la inclusión. La gracia de Dios supera fronteras, prejuicios y orígenes, y llama a su pueblo a mirar al extranjero, al pobre y al quebrantado con dignidad y protección. Y la cuarta es la integridad. Booz muestra que la justicia y la misericordia no se contradicen, sino que juntas reflejan el carácter de Dios. Al final, Noemí y Ruth son recordadas por caminar en medio de la fragilidad sin soltar la fe. La Biblia las presenta como un testimonio de que, incluso en épocas oscuras, Dios sigue escribiendo historias de luz. Y en ese mensaje, muchos cristianos han encontrado consuelo. Si Dios pudo transformar hambre en cosecha, duelo en familia y extranjería en pertenencia, entonces también puede sostener y redimir cualquier vida que hoy parezca vacía, siempre a través de la fe activa, la misericordia y la esperanza perseverante.